Juan Manuel Jiménez. Preguntas más, preguntas menos. Con Juan Manuel Jiménez. Tengo el gusto de estar con el licenciado Mario Velázquez Miranda, quien es el consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien muy amablemente nos invitó a su casa, aquí al Instituto Electoral del Distrito Federal, para hacerle esta entrevista. Licenciado, muchísimas gracias por aceptarnos aquí. Al contrario, Juan Manuel, eres bienvenido a este instituto que desde luego alberga particularmente a la autoridad encargada de organizar las elecciones. Pues licenciado Mario Velázquez, como le comentaba antes del corte, nos gusta conocer a profundidad al servidor público antes de platicar del próximo 7 de junio que se acercan las elecciones en esta capital. Pero, si me lo permite, ¿quién es Mario Velázquez fuera de su puesto como consejero presidente? Bueno, Mario Velázquez es un ciudadano que desde luego disfruta de toda la Ciudad de México. Me encanta caminar en las ahora calles peatonales del centro histórico, tomar un café, estar o visitar alguna librería particularmente y hacer la vida común de cualquier ciudadano. Consejero, ¿qué estudió usted? Yo estudié la licenciatura en Derecho en lo que hoy se denomina Facultad de Estudios Superiores Aragón. Es una de las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí hace ya muchos años, no quiero decir la fecha, 85 fue la fecha en que concluí mi carrera. Después de concluir mi carrera, estudié una especialidad en Administración de Recursos Materiales en el INAP. Hice algunos otros estudios de posgrado, particularmente en la Universidad Carlos III de Madrid, donde estuvimos ahí en algún curso particularmente sobre protección de derechos humanos. Y el último grado de estudios fue la maestría en la Universidad Marista. Recientemente la concluí. Hoy día realizo estudios del doctorado en la misma universidad. Es un doctorado por investigación y eso es de alguna forma la parte académica que he tenido, junto con algunos otros cursos de actualización, algunos diplomados que se diría de alguna manera vinculados a la materia electoral. Consejero, ¿de qué fue su maestría? En Derecho Constitucional. Estudié la maestría en Derecho Constitucional, reitero, en la Universidad Marista de México. De acuerdo. Consejero, hablemos de su trayectoria en la administración pública. Bueno, yo inicio haciendo mi servicio social en el Senado de la República. Ahí es donde tomo la decisión de participar directamente para cumplir con el trámite, el requisito que era el servicio social. Después de estar ahí en el servicio social, se me ofrece un contrato de honorarios para efecto de llevar a cabo un programa muy interesante. Y este programa era particularmente para conocer qué leyes regían a nuestra República Mexicana. Nosotros, como tú lo sabes, en aquellas épocas no teníamos un marco normativo definido. No sabían particularmente quienes estaban vinculados a la legislación, no había una definición de cuántas leyes, incluso si bien se sabía cuántas reformas constitucionales había, porque hay una obra que edita la Cámara de Diputados, que es Los Derechos del Pueblo Mexicano. Ahí se narran las distintas reformas que había sufrido la Constitución, pero fuera de estas no había una serie de compilación que nos dijera cuál era el marco normativo y mucho menos el marco reglamentario. Ahí presentamos de alguna forma o apoyamos este programa y nos quedamos a colaborar cuando se me ofrece una plaza de base después de esta prestación de servicios profesionales. Y me mantengo desde el año de 1986 hasta 1994 haciendo algunas actividades adicionales, incluso algunas en las áreas administrativas, como fue la de ser subdirector de recursos materiales. De ahí termino en el Senado de la República y me invitan a colaborar en la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Corrección de Estilo, el diputado Ernesto Luque de Jesús Peregrino, me invita para ser secretario técnico de la comisión. Estoy los 3 años en esa legislatura haciendo trabajos fundamentalmente en términos de capacitar a quienes participan en el proceso legislativo. De alguna forma ya la corrección de estilo ya no operaba para cuando estuvimos en esa comisión, pero nos dedicamos a hacer actividades vinculadas a prevenir cualquier situación de una redacción deficiente. Terminamos en la Cámara de Diputados, me fui invitado
por el licenciado Morelos Canseco a la Secretaría de Gobernación, donde estuve atendiendo algunas actividades vinculadas a la normatividad, particularmente en la subdirección de normatividad de la Dirección General Jurídica. Estuvimos después de la Cámara de Diputados, nos invitó el entonces secretario ejecutivo del Instituto Electoral, estoy hablando ya de 2001, me invita como asesor a este instituto, y de 2001 a 2006 colaboro con la institución en esta área de asesoría, para posteriormente en 2006, ante una invitación que se me hace al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ahora Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y me hago cargo de la dirección de normatividad y la área jurídica. Particularmente ahí nos toca toda la parte de desarrollo normativo y la parte del conocimiento de los recursos de revisión que se interponen ante una negativa o una deficiencia en la entrega de respuestas de acceso a la información. Después del Instituto de Acceso a la Información Pública, me invitan a colaborar en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Ahí me ofrecen la oportunidad de participar como coordinador de una ponencia, secretario de Estudio y Cuenta, y me dan la oportunidad de conocer la otra vertiente del derecho electoral, ya no la parte de organización que había estado yo, como te reitero, en la primera fase en el Instituto Electoral del Distrito Federal, sino ahora la parte contenciosa, la de resolver todas las controversias en materia electoral. Estoy en el tribunal, me invitan de nueva cuenta a este instituto como coordinador de asesores de la Secretaría Ejecutiva, vengo a este instituto y aquí, con la oportunidad que me da el licenciado Sergio González, entonces secretario ejecutivo, me hago cargo de la coordinación de asesores de la Secretaría. Ahí estoy en la organización del proceso electoral de 2009 y en 2010 regreso al Tribunal Electoral del Distrito Federal para hacerme cargo de la Secretaría Administrativa. De la Secretaría Administrativa, estando en ella, participo en el concurso que se da para efecto de integrar el Consejo General de este instituto y tengo la fortuna de ser designado el presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Eso es, a grandes rasgos, la historia propiamente de mi trayectoria laboral y pues sin duda en ella y en cada una de las áreas que me han sido encomendadas, pues hemos aprendido sin duda muchas cuestiones que particularmente en materia electoral ya tenemos poco más de 15 años en esa materia. Consejero presidente, licenciado Mario Velázquez, muy amplia su trayectoria dentro del servicio público. ¿Cuál es su libro favorito? Bueno, yo tengo como autor favorito a John Grisham. Es un abogado que desde luego escribe novela y que en términos generales ha escrito pues algunos bestsellers, casi en su mayoría sus obras han sido bestsellers. Es lo que te podría decir un autor que disfruto. El Testamento, algunas otras, tiene El Informe Pelícano, que lo hicieron película, Causa Justa y muchas otras novelas que sin duda dan elementos para uno que tiene formación de abogado, pues algunas cuestiones que lo recrean y sobre todo lo hacen reflexionar sobre diversos aspectos, no solamente del derecho, sino de su aplicación en la vida cotidiana. Consejero, hablemos del séptimo arte. ¿Película favorita o género favorito? Bueno, en materia de cine realmente me gusta todo el cine. Últimamente no he podido ni he tenido la oportunidad de estar en la sala, pero las facilidades que ahora permiten los medios electrónicos ya te dan esa oportunidad de en algún espacio poder estar en el cine. No tengo un género favorito, me gusta la acción sin duda, creo que hombre, abogado, la acción es una de las, pues propiamente de los temas favoritos. La película pues, que de alguna forma me impacta en términos generales, pues son películas que van como Naranja Mecánica, donde son temas clásicos que de alguna forma sí lo hacen a uno reflexionar. Sí. ¿Sus hobbies, consejero, fuera del instituto? Bueno, mira, hace mucho tiempo que el ejercicio, que era algo que me gustaba, particularmente practicar básquetbol, y en términos de las actividades profesionales que uno va teniendo, ya no es fácil, y sobre todo al ser un deporte de conjunto, pues es todavía mucho más complicado que un grupo de amigos se conjunten para ir
pues a jugar un 21 por lo menos, sí. Es cada vez más difícil. Pero los deportes en general me gusta la actividad física, aunque lamentablemente hoy día sea un poco difícil. Sí. ¿Le gusta ver algún deporte? ¿Cómo no? Yo fui y soy fanático del fútbol americano. De alguna manera es un deporte de estrategia, es un deporte que me apasiona. En mis épocas pues ya lejanas tal vez no dejaba de ver los juegos de fútbol americano. ¿Cuál es su equipo favorito? Bueno, los Raiders de Oakland en aquella época, después los Raiders de Los Ángeles, y que de alguna forma hicieron historia en aquellas épocas. Consejero presidente licenciado Mario Velázquez, ¿cuál es su comida favorita? La comida, pues mira, la comida mexicana, y si me apuras un poco, la comida que prepara mi madre. No. Sin duda la comida mexicana es unas albóndigas al chipotle, me matarías, o unos bisteces en salsa pasilla, no dejaría de comer, sin duda. La comida mexicana es muy sabrosa, me gusta toda la comida japonesa, la comida china, no le pongo peros a la comida, creo que se advierte. Consejero presidente licenciado Mario Velázquez, si pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde iría? Yo creo que uno siempre busca los lugares donde el recuerdo lo trae y de alguna manera lo hace sentir más cómodo. Y en esta circunstancia creo que mi infancia fue una época que sin duda extrañaría, y me parece que es una de las partes que más he disfrutado. Sin duda todas las etapas son importantes, pero la infancia, cuando sientes de alguna manera el cobijo, el respaldo de tus padres, es el momento en que más se disfruta, ¿no? Y es lo que más añoras, yo creo, el hecho de tener esa posibilidad de jugar, de expresarte sin mayor cortapisa que lo que tu pensamiento tiene, y desde luego con las libertades y las oportunidades que para fortuna mía me dieron mis padres y mi madre también. Esa es la etapa que creo, si hubiese la oportunidad, creo que regresaría a esa etapa, sin duda. Consejero, ¿a quién admira usted? A mi padre, sin duda. Mi padre es la persona a la que más admiro. Hace 21 años falleció, lamentablemente, pero hoy día sigo pensando que ese hombre era un hombre, tal vez pudiéramos decir un hombre común, un hombre que ni siquiera terminó la primaria, pero que nos enseñó tantas cosas de la vida y cómo enfrentarla, que hoy día lo sigo admirando por su pensamiento. Y consejero, ¿algún político vivo o personaje dentro de la administración pública que le haya marcado, que le haya dejado una semillita para que sea lo que usted es hoy, el consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal? Bueno, pues yo cuento una anécdota de lo que ocurrió y de lo que de alguna manera me llevó hacia la idea de participar y estar vinculado al derecho electoral, a la política. Y esta ocurre cuando, siendo yo muy niño, realmente era un niño, tendría escasos 11 años, mi padre me pidió que lo acompañara a un mitin político. Había de alguna forma un mitin de un candidato a gobernador, y acudimos a él, de tal suerte que estando ya en el mitin frente al candidato, al que le hacían cuestionamientos y le formulaban preguntas, mi padre me pidió que no dejara de observar a una persona que estaba en la primera fila, más o menos en el tercer lugar. Me dijo, no dejes de verlo, ve todo lo que hace y después te pregunto. Lo que veía yo es que esta persona escribía en unas pequeñas tarjetas seguramente algunas frases. Eran las respuestas, después me enteré, porque esa tarjeta se la entregaba a una persona, esta persona iba, la entregaba a otra, y de repente la tarjeta aparecía en el lugar donde estaba el candidato. El candidato volteaba, lo miraba y sonreía de alguna forma, y después tenía la respuesta de los cuestionamientos que le eran formulados en este mitin político. De ahí mi padre me dijo una frase que no puedo olvidar. En política, me dijo, hay dos formas de participar. Uno es el que da la cara y el otro es el estratega. Sí. Ahí es donde de alguna manera me quedó muy marcado y me dio pauta a establecer que en política esas son las características que se tienen particularmente. Creo que hoy día esa frase sigue vigente. ¿Y consejero, sabe quién era el que escribió la respuesta? El que escribió la frase era un abogado prestigiado, el abogado Mario Colli. Excelente. Antes de irnos un corte, consejero presidente licenciado Mario Velázquez, ¿por qué no me habla? ¿Cuál es su música favorita? Bueno, yo disfruto la música en todas sus opciones. La música clásica,
algún amigo que era integrante de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, a quien apodábamos el Pollo, me enseñó a escuchar la música clásica, porque creo que sí, uno tiene que aprender a escucharla. Él me narraba las circunstancias o el contexto en el que se habían escrito algunas de las obras maestras, y eso me permitía generar en la imaginación cuál era el momento que vivía el autor para efecto de poder escucharlo. Creo que eso fue lo que me ayudó mucho a entender la música clásica y a saber escucharla de alguna forma. Pero igual te escucho música popular o un buen guapango, me encanta La Bruja, escuchar La Bruja es verdaderamente un deleite, y cualquier otro tipo de coplas. No tengo música preferida, puedo escucharte, y de hecho en mi juventud yo escuchaba mucho la música de Pink Floyd, una música que desde luego pareciera en aquellas épocas una música ajena a nosotros mismos, pero también a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, toda esta música, Serrat, claro que la cantábamos y a grito pelado porque no sabíamos cantar, madre. Pero toda la música realmente a mí me encanta escuchar música en las oportunidades que tengo, cuando tengo el momento de leer o de tener un espacio, me gusta escuchar música. Consejero, ¿alguna pieza, compositor o alguna canción en específico que... Bueno, si me apuras, Claro de Luna de Beethoven es una de las piezas que más disfruto, sin duda es una obra maestra de Beethoven, y que en los momentos apacibles me gusta escucharla, me gusta disfrutarla, sin duda. Amigos, estamos platicando con el consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, el licenciado Mario Velázquez. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Amigos, estamos platicando con el consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, el maestro Mario Velázquez Miranda. Maestro, antes del corte estábamos platicando acerca de su vida privada, pero como bien sabe usted, por todo el trabajo que ahorita está haciendo aquí mismo en su despacho, y bien sabemos los capitalinos, el próximo 7 de junio, en la capital del país, los ciudadanos podremos elegir a nuestros jefes delegacionales y a nuestros diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Arrancaron las elecciones este lunes 20 de abril y el Instituto Electoral del Distrito Federal es la autoridad electoral encargada de organizar estas elecciones. Sin duda, como tú lo señalas, una de las etapas más importantes del proceso electoral es la de las campañas, y el 20 de abril justamente inició el periodo de campañas de los y las candidatas que hoy día se encuentran registrados. Y en ese contexto nosotros estamos buscando acercar información a los ciudadanos y a las ciudadanas para efecto de que tomen su decisión. ¿Cómo lo estamos haciendo? En principio estamos generando una serie de espacios en los medios electrónicos para que las personas tengan la posibilidad de conocer a sus candidatos. Normalmente conocemos a los candidatos a través de la propaganda, de los spots, de la manta que vemos en la calle. Correcto. Nosotros no queremos que se quede ahí el análisis de los ciudadanos para emitir su voto. Queremos que conozcan cuál es la oferta política de los partidos políticos, que desde luego deberán los candidatos de estos, así como los candidatos independientes, llevar a las diversas reuniones o a la propaganda misma. Y ahí nosotros hemos generado particularmente 3 sitios electrónicos donde las personas pueden consultar. El primero de ellos es Ciudadanos Unidos. Es un blog en donde el Instituto Electoral del Distrito Federal está generando información con un lenguaje sencillo, con un lenguaje claro, para efecto de dar a conocer las reglas del proceso electoral. Esto es, si nosotros como ciudadanos conocemos cuáles son las reglas que deben de atender tanto candidatos como todos los demás actores políticos e incluso la propia autoridad electoral, podrá definir si se está cumpliendo o no con las mismas y establecerá si los procesos electorales están legitimados. Esa es la parte de Ciudadanos Unidos, en la que hoy día tenemos asumados una serie de, no solamente instituciones como pudieran ser las universidades, sino cuentas vecinales, organizaciones de la sociedad civil que están interesados en que los ciudadanos conozcan esta información. De tal suerte que en esa gran alianza que hemos propuesto en Ciudadanos Unidos, hay una serie de personas, hay una serie de instituciones que nos llevan a la oportunidad de decir, vamos a generar información que convenza a la ciudadanía sobre los elementos que se tienen que considerar en los procesos electorales. Tenemos otros 2 sitios.
el sitio Yo Decido DF, que es un portal en la página del instituto, ahí está el vínculo, o bien en la página, particularmente en el sitio web www.yodecidodf.org, donde se da cuenta de lo siguiente. Primero, el portal del Observatorio Electoral que ha desarrollado el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que hoy día está dando seguimiento a las redes sociales en el sentido de qué dicen los candidatos a través de su Facebook, de su Twitter o de algún otro medio de comunicación que tengan, y qué le dicen los ciudadanos a los candidatos, que es una cuestión muy importante y donde todos podemos tener acceso y poder ver cómo evolucionan las campañas mismas. En otra parte, que es un sitio del Colegio de México, en el que se expone una serie de análisis sobre diversos tópicos vinculados al electoral. Esto es, qué tipo de cargos son los que están hoy día en el proceso de elección, qué significa cada uno de los tópicos electorales, un análisis desde luego con el rigor académico y con lo que nos tiene acostumbrados el Colegio de México, que tiene grandes investigadores y sin duda un prestigio en este país respecto del trabajo que realiza. De tal suerte que ahí tenemos la oportunidad los ciudadanos de conocer tanto la plataforma política, tanto los antecedentes de los candidatos que hoy están registrados y asimismo el análisis riguroso de lo que el Colegio de México está haciendo. Entonces, estos son elementos importantes. Por otro lado, hemos generado una serie de compromisos con diversas instituciones. Primero, con el gobierno del Distrito Federal, sí, a efecto de que los programas sociales que se tienen hoy día en marcha y que no pueden ser suspendidos porque los beneficiarios sufrirían una afectación, las entregas de estos bienes y servicios deben ser públicas. Y estas entregas de los bienes y servicios pueden ser, desde luego, testificadas por la propia autoridad electoral a través de la oficialidad electoral, por los observadores electorales que hoy día se encuentran registrados ya ante el Instituto Nacional Electoral y el propio Instituto Electoral Local, los ciudadanos y los medios de comunicación, de tal suerte que con esto los ciudadanos constatarán que la entrega de estos bienes y servicios no se hace condicionando o señalando un beneficio específico a algún partido o a algún candidato. Adicionalmente, estamos proponiendo en nuestra página de internet un mecanismo a través del cual el ciudadano puede acercarnos información en los casos en que se estén contraviniendo las normas electorales. Esto es, si un ciudadano advierte que a la entrega de los bienes o servicios que tiene le están siendo condicionados, o advierte que algún candidato está cometiendo alguna infracción a la norma electoral, pues pueda generar o presentar una queja. Les estamos ofreciendo en nuestro sitio de internet un formato de queja, para que el ciudadano, a través del instructivo que ahí mismo se encuentra, pueda generar esta queja y presentarla a la institución para que nosotros iniciemos un procedimiento, integremos este expediente y lo remitamos al Tribunal Electoral para efecto de que determine las sanciones. Estas acciones, sin duda, permitirán que el desarrollo de la contienda se dé en los términos que la ley exige, cumpliendo los fines y todos los principios que en la expresión constitucional se establecen. Proporcionalidad, toda la parte de la objetividad, toda la parte de la imparcialidad, la transparencia y la legalidad, entre otros de los principios que hoy día son rectores de esta función. Consejero presidente, licenciado Mario Velázquez, algo que me llama mucho la atención es la coordinación que van a tener ustedes con el INE, con el Instituto Nacional Electoral. Una de las cosas que me viene a la mente es la casilla única. ¿Se van a estar dividiendo ustedes los costos de la casilla? Sí, efectivamente, en términos de lo que la reforma constitucional estableció, hoy día el Instituto Nacional Electoral tiene bajo su responsabilidad la instalación de la casilla única. Correcto. Sin embargo, a través de los convenios de colaboración se ha determinado, y dado que tenemos elecciones concurrentes, que esta casilla única, su instalación, los costos que genere sean divididos en un 50% para la autoridad nacional y el otro 50% para la autoridad local. De tal suerte que hoy día estamos en ese proceso, estamos de manera coordinada y de alguna forma verificando que los procesos que deben de cumplirse para integrar debidamente esta casilla única se lleven a cabo y desde luego garanticen que el día 7 de junio los ciudadanos tengan
la facilidad para emitir su voto, desde luego con las casillas perfectamente instaladas. Consejero, en el Distrito Federal, a comparación a las elecciones federales, tenemos la candidatura común. ¿Por qué no le explica al auditorio qué es la candidatura común? Con mucho gusto. La candidatura común es una forma de participación en el proceso electoral, y esta particularmente y de manera muy sencilla la común. Un candidato que es propuesto por varios partidos políticos. Esto es, un candidato ha propuesto más bien un partido propone a un candidato, y hay otros partidos políticos que se suman a esta propuesta, de tal suerte que un solo ciudadano puede estar siendo candidato de más de un partido. Pueden ser 2 o hasta 3 partidos políticos los que estén generando esta candidatura común. Y esta candidatura común genera reglas específicas para el cómputo de los votos. Un ciudadano, al ver el mismo nombre del candidato bajo 2 o 3 recuadros correspondientes a los partidos, puede tomar la decisión de cruzar más de un cuadro. Esto significaría, en el caso de que no fuera candidatura común, la anulación del voto. Para el caso de la candidatura común, no se anula y cuenta para el candidato, y se divide, en términos de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, se dividirían los votos entre los partidos que de alguna forma lo están postulando de manera común. Consejero, también me gustaría tocar el tema de los resultados. Hablemos de los conteos rápidos, del PRE, y de cuándo oficialmente vamos a escuchar quiénes son nuestros ganadores, nuestros jefes delegacionales, nuestros diputados. Bueno, en principio nosotros tenemos ya determinada que se lleven a cabo los conteos rápidos. Sí. Los conteos rápidos son pues de alguna manera un instrumento, una herramienta para saber de manera preliminar resultados sobre las tendencias que están teniendo en las casillas electorales. Estos resultados preliminares se estima, o tendríamos ya la información cerca de las 10:30 de la noche, okay. Lo que diría en principio que estarían estas estimaciones previstas. Después viene el programa de resultados preliminares. El programa de resultados preliminares va muy de la mano con el programa de resultados parciales, o lo que significan los cómputos finales. Okay. Por una razón: en el Distrito Federal, el cómputo distrital se realiza una vez concluida la jornada electoral. Esto es, a las 18 horas se cierran las casillas, se integran los paquetes, y el tiempo que se tenga para cerrar materialmente la casilla y desplazar el paquete electoral al Consejo Distrital, en ese momento inicia el cómputo distrital. Y este cómputo distrital se termina hasta el momento en que se entrega el último paquete y se da el resultado final. De tal suerte que los capitalinos podremos amanecer con los resultados finales de la elección. Si por alguna forma se pudiera generar la necesidad de la apertura de algún paquete, a lo mejor nos tardamos un poco más, pero sí, en el Distrito Federal los resultados definitivos en su generalidad se conocen ya en el amanecer del día 8 de junio. Correcto. Consejero presidente, licenciado Mario Velázquez, también me gustaría tocar un tema. Ya habíamos hablado de un poquito de las alianzas que ustedes tienen, pero recientemente el Instituto Electoral del Distrito Federal y la Universidad Iberoamericana firmaron un convenio para la observación del tratamiento informativo de las campañas, ahora sí, en nuestros medios, ¿no? En la radio y en la televisión. Sí, efectivamente, celebramos un convenio con la Universidad Iberoamericana con un propósito. Como tú sabes, la equidad en los procesos electorales es un elemento fundamental para que los procesos electorales se den en condiciones mínimas de igualdad. Sí. Y en ese contexto, la Universidad Iberoamericana realizará un monitoreo del tratamiento que den los medios de comunicación en todos los candidatos, respecto a todos los candidatos y los partidos políticos, para advertir la neutralidad de estos. De tal suerte que, ya lo hemos dicho, todos los actores políticos deben y están sujetos al principio de equidad. Y de igual manera estimamos que los medios de comunicación deben también guardar esta regla de equidad. De ahí que la Universidad Iberoamericana hará este análisis, lo publicaremos desde luego, y ahí podremos advertir si existe algún desequilibrio en el tratamiento de la noticia hacia determinado partido o a determinado candidato. Ese es el objetivo. La lógica es que todos quienes participamos en el proceso electoral debemos de guardar condiciones de equidad.
Consejero presidente Mario Velázquez, muchísimas gracias por platicarnos acerca de este proceso electoral rumbo a las elecciones del 7 de junio. Le agradezco muchísimo y muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, y siempre serás bienvenido a esta casa electoral. Muchísimas gracias, amigos. Juan Manuel Jiménez recibe y contesta tus comentarios en Twitter en @JuanmaPregunta.